Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Partiremos en breves minutos con la transmisión. En contar qué tal está el clima para soleado, pero me imagino que aquí se encuentra la costa del Pacífico Sur en América Latina, deben estar viviendo unos días de invierno, así que vayan disfrutando dónde se encuentran, si pertenecen a alguna organización también, muy bienvenidos todos a esta transmisión. En breve comenzaremos con la actividad. Ahorita Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Dependiendo en qué uso horario se encuentran, les damos la bienvenida a esta actividad, un Virtual Side Event que estamos realizando en el contexto de la conferencia de Océanos de Naciones Unidas. Nuestro evento está enmarcado en la serie de eventos especiales que realizan las Unidas en esta conferencia, y el día de hoy decidimos realizar el 1.5 a partir de una temática que nos parece sumamente relevante destacar, que son los desafíos para el Pacífico Sur en América Latina. Es muy importante destacar la necesidad de conversar respecto a estas problemáticas y entender efectivamente que hay temas que muchas veces son invisibilizados dentro de la discusión internacional, sin perjuicio de que son de alta relevancia para los países en desarrollo como los de la región que habitamos. En esta actividad, lo que vamos a conversar en primer término son algunas lecciones aprendidas, cómo se ha ido construyendo este camino, y también cómo podemos avanzar justamente en la implementación del ODS 14 en nuestra región, especialmente en esta década de los océanos, o justamente apunta a que en el año 2030 podamos llegar con mayores niveles de protección potencial, pero eso como eso mismo, sino que también partir también generando otro tipo de discusiones también desde nuestra región. Somos una región que es particularmente estratégica en esta materia y por lo mismo es de nuestro interés poder realizar esta actividad. Me comentan que no se escucha. ¿Me pueden hacer así o no? Si no se escucha. Se escucha más o menos, me comentan. ¿Y ahora qué tal me escuchan? Perfecto, buenísimo. Bueno, no voy a darles la lata completa de nuevo, pero sí les voy a comentar que este evento justamente lo que busca es visibilizar temáticas que muchas veces no aparecen en la discusión internacional, y particularmente cuando hablamos del Pacífico Sur tendemos a pensar en zonas más bien de Asia, zonas más bien como las islas pequeñas de Oceanía, y muchas veces no se toca cuál es la situación que viven los países de América Latina y que colindan no son ribereños con el Pacífico Sur. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio con esta actividad. En un primer término y solo para introducir, sobre todo a aquellos que no están tan familiarizados con estas temáticas, algunos datos. Los océanos cubren alrededor del 71% de la Tierra, contienen cerca del 97% del agua del mundo y son el hogar del 80% de la vida conocida en el planeta. Sin embargo, cuando pensamos en los océanos, muchas veces nos cuesta ordenar cuáles son las contribuciones o la importancia que tienen. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tiene distintos aspectos que podríamos resumir en tres grandes partes. Por un lado, la regulación del clima a través de la captura, absorción de carbono, además mediante la regulación de la cantidad de energía que existe en el planeta. Por otro lado, la diversidad biológica que tienen, ya les decíamos, tiene más del 80% de la vida conocida en el planeta. Y por otra parte, una gran contribución son sus servicios ecosistémicos, ya sea directos o indirectos, o sea, servicios que van desde, por ejemplo, la pesca hasta la belleza escénica, el turismo. Hay una diversidad de elementos que los océanos nos brindan, tan vastos como su misma superficie.
Pero si vamos al contexto actual y pensamos por qué, por ejemplo, estamos en esta conferencia de los océanos, por qué estamos realizando este side event, por qué nos hemos juntado, nos hemos reunido a conversar, es porque estamos en un escenario de cambio climático antropogénico, por un lado, o sea, un cambio climático que, a diferencia de otros cambios climáticos que ha experimentado nuestro planeta Tierra en sus millones de años de existencia, este es un cambio climático que tiene su raíz en la actividad humana. Pero además hay otros elementos que afectan directamente a nuestros océanos, ya no de la mano del cambio climático, sino como de la actividad humana directa propiamente tal. Así, vemos que hay distintos problemas que enfrentan los océanos de tipo de amenazas. Por un lado tenemos la elevación del nivel del mar. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de que el mar se va a elevar tantos metros, tantos centímetros en ciertos lugares, que van a haber países que van a quedar bajo el agua. Hay países que ya están quedando bajo el agua hoy. Y todo eso tiene efectos también en los ecosistemas costeros, incluida la población humana, la necesidad de generar refugio o refugiados climáticos, que justamente ya van generando presiones respecto de otros ecosistemas más hacia el interior. El calentamiento de los océanos, que no es solamente un aumento de la temperatura general o de la temperatura promedio del océano, sino también la existencia de fenómenos que también a nivel terrestre ya existían y que hoy se replican en los océanos, como es justamente las olas marinas de calor, que afectan a los ecosistemas, implican un cambio en la composición, implican el desplazamiento. En lugares donde antes existían ciertas especies marinas, ya no están porque están migrando hacia aguas más frías o más profundas. Y otros elementos químicos, como la acidificación, la eutrofización, la desoxigenación, la alteración del ciclo del carbono, que van afectando a nuestros océanos e implican la pérdida de especies, la desaparición, su cambio en la distribución. Otra amenaza que también enfrentan los océanos es la pesca ilegal no declarada o no reglamentada, acá con sus siglas en inglés INDNR, que también implica una sobrecarga a los sistemas también de pesquerías, más allá de la pesca legal que pueda existir. Este otro exceso o sobreconsumo afecta gravemente a estas pesquerías y las degrada, e incluso puede representar la pérdida de algunas especies. Además, la pérdida de ecosistemas derivada del cambio climático en sí mismo y de la actividad directa de las personas, la actividad humana, que va directamente relacionado con otra de las grandes amenazas, que es la contaminación, el vertimiento de petróleo, de relaves mineros. Acá justamente podemos hablar hoy día a propósito justamente de un vertimiento que existió en Perú, la contaminación por plásticos, que es una de las grandes temáticas que están surgiendo en esta materia. Y nos vamos a ir dando cuenta entonces que la biosfera más grande del planeta, pese a ser de este enorme volumen, la contaminación por plásticos mata más de 1 millón de aves y mamíferos marinos cada año. Si lo pensamos luego en datos, los corales, que albergan una cuarta parte de las especies marinas del planeta, desde el año 2009 el mundo ha perdido alrededor del 14% de sus arrecifes de coral debido al aumento de las temperaturas marinas. Y si pensamos en la capacidad que tienen los océanos, de acuerdo al IPCC, han atrapado más del 90% del exceso de calor que existe en la Tierra. Sin embargo, han tenido que absorber en los últimos 20 años el 30% del total de nuestras emisiones, alterando sus ciclos de carbono y afectando a todas las especies, ecosistemas que viven en él. Desde 1970, los océanos han sufrido ininterrumpidamente un aumento de temperaturas. Y además, desde 1982 se han duplicado las olas de calor marinas. Todos estos escenarios que parecen más bien globales, cuando los aterrizamos a nuestra región, nos daremos cuenta que efectivamente tienen impactos particulares. Y por esa razón quiero invitar a nuestros expositores a poder participar y discutir respecto de estas materias. Así, en un primer término, les quiero invitar a conocer a cada uno de nuestros expositores. En el día de hoy vamos a tener la presencia de Javiera Calisto, directora de campaña Océano Chile, de Alex Muñoz, director nacional, regional para América Latina, de Nat Geo Pristine Seas, de Sonia Español Jiménez, directora ejecutiva de Fundación MERI, y de Daniel Cáceres, representante regional para América Latina de SOA, Sustainable Ocean Alliance. En primer término, voy a presentarlos por el orden de aparición que van a tener el día de hoy en este panel. Así quiero partir con Alex Muñoz. Alex Muñoz Wilson es director para Latinoamérica de National Geographic's Pristine Seas, es abogado, ha trabajado por la creación de 7 importantes áreas marinas protegidas en América Latina, con más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados de océano.
Ha liderado diversos cambios en las políticas públicas en Chile, vinculadas a la protección de montes marinos contra la pesca destructiva, la inclusión de cuotas basadas en la evidencia científica en las pesquerías y la reducción de las mortalidades por pesca incidental, el cierre de plantas termoeléctricas a carbón que impactan en los territorios marinos y el establecimiento de regulaciones en materia de antibióticos y escape de peces para la acuicultura. Alex también ha sido el primer chileno en ganar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso que fue gravitante para la libertad de expresión en nuestra región. Por su parte, nos va a acompañar también Sonia Español Jiménez, quien es directora ejecutiva de la Fundación MERI, es licenciada en Ciencias del Mar, máster en Energías Renovables y doctora en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, y ha centrado su investigación en mamíferos marinos. Actualmente coordina el área de ecosistemas marinos y de agua dulce de Fundación MERI y lidera la línea de investigación de cetáceos con proyectos orientados a disminuir las amenazas de ruido y colisiones mediante la regulación del tráfico marino. Por su parte, también nos acompaña Javiera Calisto, quien es directora jurídica de Oceana Chile, es abogada y máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Melbourne y también es buceadora avanzada. Desde Oceana ha participado en distintas campañas de comunicación, como las campañas de contaminación marina y de áreas protegidas en Tortel y Liguera. Y además, como abogada en Oceana, estudió el caso judicial que la organización llevó adelante para impedir la construcción del proyecto minero portuario Dominga y Puerto Cruz Grande en el archipiélago de Humboldt, hogar de un rico ecosistema en nuestro país, Chile. Daniel Cáceres Bartra, por su parte, nos acompaña como representante regional de SOA Sustainable Ocean Alliance en Latinoamérica. Él es biólogo marino y buzo instructor, actualmente se encuentra cursando una maestría y además ha trabajado y apoyado diversos proyectos de política marina, ecoturismo, manejo, educación y comunicación para la conservación marina y empoderamiento de jóvenes en Perú, y ha sido parte de la delegación peruana en la COP22, 23, 25 y 26. Daniel es un joven activista y nos trae también la mirada desde Perú. Voy a dar entonces el pase a Alex para que nos pueda presentar su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Patsy, y a 1.5 por haberme invitado a este seminario. Estoy en Lisboa en este momento. Les voy a compartir una presentación, digamos, partiendo por el final y agregando lo que tú ya dijiste sobre las amenazas que afectan a los océanos. Yo diría que hoy día la principal amenaza no está solamente en las actividades antropocéntricas que lo dañan directamente, sino en la incapacidad de los estados para poner freno al deterioro de los océanos. Hoy día tenemos un gran problema político, tanto a nivel de estados individuales como también a nivel de comunidad internacional, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo cuando tenemos la última ventana para poder revertir los graves impactos que están sufriendo no solamente los océanos, sino también el planeta en su conjunto, a partir de problemas globales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, incluso la pérdida de productividad, que es muy importante para dar alimento y empleo a las comunidades. Pero bueno, voy a ir muy rápidamente porque ya hubo una introducción que puso bastante claro cuáles son los problemas. Pero bueno, quiero simplemente recordar qué es un océano sano, digamos, qué es lo que estamos buscando. Como Pristine Seas, que somos un programa de National Geographic de conservación marina, lo que buscamos es proteger lugares que están en un muy buen estado de conservación, son océanos funcionales. Cuando hablo de un océano prístino no significa que esté, digamos, totalmente libre de contaminación, como algunos preguntan, como si estuviera, digamos, como si fuera un lugar cerrado. No, básicamente se trata de un lugar funcional, donde hay una cadena trófica, una cadena alimenticia, donde están todos los eslabones, y eso funciona perfectamente bien. Están los grandes predadores, como los tiburones, atunes, peces de espada, hay peces más pequeños, y así sucesivamente. Luego hay algas, plancton, etc. Y eso funciona como un sistema muy dinámico donde se alimentan las especies unas con otras, digamos, ¿no? Esta es una foto que sacamos en México, en Revillagigedo, donde se ve claramente cómo funciona ese ecosistema. Sin ir más lejos, también en Chile, en el Cabo de Hornos, cuando estuvimos buceando en una expedición, vimos un lugar también prístino. El Cabo de Hornos es un ecosistema espectacular, dominado básicamente por estos bosques grandes de algas o kelp, pero uno puede ver en el fondo marino cómo la vida marina surge, ¿no? Acá hay miles de centollones que estaban
nadando en este lugar. Son ecosistemas realmente valiosos y únicos, ¿no? Son irreemplazables. El problema, volviendo a la introducción, es que muy cerca del Cabo de Hornos se realiza pesca destructiva, pesca de arrastre, también hay pesca con palangre de profundidad, que son artes de pesca o métodos de pesca muy, muy dañinos y que están depredando justamente estos ecosistemas. En el fondo marino digamos, después del Cabo de Hornos, en el mar de Drake, hay corales como este. Esta es una foto que nos envió un observador científico con un coral que debe tener unos 1000 años, que salió en un barco rastrero ahí justamente en el mar de Drake. Entonces estamos destruyendo ecosistemas milenarios que son imposibles de replicar o de recuperar, o si se demoran tanto, básicamente es como perderlos para siempre, ¿no? El palangre de profundidad también hace muchos años se usa para la pesquería del bacalao a profundidad y tiene impactos severos en la zona del Cabo de Hornos. Lamentablemente no se le ha puesto atajo. La pesca incidental, bueno, todos los grandes problemas, aparte de la pérdida de hábitat, estamos matando especies marinas en grandes cantidades porque las artes de pesca no son selectivas, ¿no? Esta foto es muy impresionante que se dio en el norte de Chile, en la pesquería de la anchoveta, cuando una veintena de delfines murió porque los pescadores de anchoveta vieron que se estaban alimentando de anchoveta y decidieron tirar sus redes igual, y estos delfines quedaron adentro y murieron. Esa es pesca incidental justamente, y son prácticas habituales en el mundo y obviamente en Chile también. Esta es una foto de Perú muy impactante que da cuenta de los volúmenes que estamos extrayendo del mar. Estas son pesquerías como la anchoveta, la sardina, que se usan básicamente para harina y aceite de pescado, para alimentar otros animales, como salmones, pollos, etcétera, ¿no? Estamos extrayendo mucho del océano y por lo tanto la mayoría de las pesquerías a nivel mundial y en Chile también están sobreexplotadas. Y eso lo quiero relacionar con lo que decía en un comienzo. Todo esto ha ocurrido bajo la administración de un Estado. En el caso del gobierno chileno, las pesquerías se han sobreexplotado siendo administradas. No es que estén fuera de control, están siendo controladas y están siendo mal administradas. Y por lo tanto acá hay una responsabilidad del Estado por permitir la sobreexplotación, siendo que tiene herramientas para poder controlarla. Y eso es un problema muy grave porque no se están haciendo valer las responsabilidades, ya no de las empresas, sino también del que está encargado de regular estas actividades y de custodiarlas, ¿no? El cambio climático ha sido realmente devastador lo que está ocasionando en el océano. Estamos perdiendo arrecifes de coral. Algunos incluso han anticipado que de seguir en esta trayectoria vamos a perder todos los arrecifes de coral antes del año 2050. Y también un estudio que hizo Pristine Seas con otros científicos, que fue publicado en Nature, midió por primera vez el CO2 que es liberado a partir de la práctica de la pesca de arrastre de fondo, ¿no? Y ese estudio estimó que la pesca de arrastre que se practica a nivel mundial libera tanto CO2 al remover el fondo marino como toda la aviación mundial, ¿no? En el mismo año. Cuando uno pasa la red de arrastre, remueve el fondo marino y ahí está capturado el CO2, y al pasar la red de arrastre ese CO2 se libera. Y eso es muy grave y por lo tanto es un argumento más para prohibir la pesca de arrastre, que espero que por fin pueda pasar. A ver, un segundo que está pegada la presentación. Bueno, se habló de la pesca ilegal, no me voy a extender en eso, y también hay un tema que es muy importante, que son los subsidios a la pesca. Gran parte de la pesca, sobre todo en alta mar, la pesca que se realiza a grandes distancias, ¿no? Desde países asiáticos o europeos, son pesqueros que están subsidiados y eso les permite viajar hasta las costas del Pacífico para poder pescar. Son aportes millonarios de estos estados a las flotas y causan un daño enorme. En cada cierto tiempo vemos las noticias que nuevamente está la flota china pasando por el estrecho de Magallanes porque empieza a pescar calamar en Argentina, pasa por el sur y luego empieza a subir por el Océano Pacífico. Eso se repite cada año y solamente para que tengan una idea, hay otro estudio que hicimos sobre la rentabilidad de la pesca en alta mar para demostrar que si esta pesca no estuviera subsidiada, simplemente no sería viable económicamente, no sería rentable, ¿no? Acá está la pesca y se ve en azul lo que es rentable, pero ¿qué pasa si le sacamos los subsidios?
queda todo en rojo, irían a pérdida, y por lo tanto, si se terminan los subsidios, la pesca en alta mar disminuiría en más de 50%. Esta semana se llegó a un acuerdo, después de muchos años de negociaciones en la OMC, para prohibir subsidio a la pesca. Lamentablemente fue un acuerdo muy débil, muy menor a lo que se esperaba, y por lo tanto no va a causar una gran diferencia. Y es una pena. Y ahí hay otra demostración de que la comunidad internacional está fallando en el nivel de ambición que se le está poniendo a las metas ambientales que el planeta requiere para poder llegar a un mínimo aceptable o a un balance, ¿no? Actividades específicas que nos están perjudicando muchísimo, bueno, la salmonicultura, se ha hablado mucho de esto durante muchos años, sabemos hace mucho que es una actividad que tiene graves impactos y que nunca ha sido capaz de manejar o remediar los problemas que causa, ¿no? Desde los abusos antibióticos, escape de salmón, etc. Y por lo tanto es una industria que ya deberíamos estar pensando en cómo se abandona, porque no es compatible con un planeta que está en serio riesgo ambiental y que requiere liberarse de actividades de tan alto impacto en el medio ambiente. Esta es otra expedición que hicimos en la Reserva Nacional Cahuéscar. Ahí se ve el fondo marino, pero en la misma Reserva Nacional Cahuéscar vimos salmoneras como esta, que evidentemente choca no solamente la vista, sino que cuando uno estudia estos ecosistemas ve cómo se está perdiendo lugares únicos. Bueno, esa es una foto simplemente para mostrar cómo son los salmones y las truchas llenos de cálibus, este piojo de mar que lo afecta. Pero bueno, vamos a las soluciones. Lo que hemos visto es que las áreas marinas protegidas son la mejor herramienta para proteger la biodiversidad en el mar, también para mitigar el cambio climático y para producir alimentos para las comunidades, y con eso también empleo. Hay muchas actividades económicas asociadas al mar, y por eso que, como Pristine Seas, somos una organización dedicada exclusivamente a la promoción de áreas marinas protegidas en todo el mundo. Yo dirijo ese programa para Latinoamérica, pero es algo que nosotros aplicamos e impulsamos en todo el planeta. ¿Por qué? Bueno, primero porque el principal beneficio es justamente proteger la vida marina dentro de la reserva marina. Pero luego hemos demostrado con estudios que esto también es beneficioso económicamente. Si uno protege completamente una zona, luego la biodiversidad no solamente queda protegida, sino que también la abundancia de especies aumenta, luego deja los límites de la reserva marina o parques marinos, y eso aumenta o beneficia la actividad pesquera que se realiza fuera de estos parques marinos. Ese efecto spillover es la demostración que ya no es necesario optar entre conservación y economía. La conservación en este momento beneficia a la economía y por lo tanto no hay ninguna necesidad de optar por uno o el otro. Y este cuadro, que ya es más completo, me parece muy interesante porque acá está una de las trampas en que están cayendo muchos países. En el océano del pasado está la misma foto que les mostré de México, básicamente, ¿no? Están todos los depredadores, están los peces, hay algas, hay un ecosistema funcional con todas las piezas que debería tener un ecosistema sano. Pero en el presente hemos perdido casi todo, ¿no? Hay muy pocos lugares que van quedando en buen estado de conservación y la mayor parte del océano está depredada, está, digamos, vaciándose de vida. Las áreas marinas protegidas pueden ser de muchos tipos. Área marina protegida es un concepto genérico, pero hay distintos niveles de protección. Y esto debe ser el centro también de las discusiones. Si nosotros protegemos completamente un área a través de lo que en Chile llamamos un parque marino, que es básicamente un área donde no se permite la extracción, vamos a tener muchas más posibilidades de recuperar ese océano del pasado, el océano como era antes. Las especies marinas tienen la virtud de poder reproducirse rápidamente y se recuperan los océanos cuando uno los deja tranquilo y les deja el espacio para poder reproducirse y alimentarse. Y eso es la mejor solución, la más efectiva y la más rápida para poder recuperar los océanos, para poder mitigar el cambio climático también, porque se ha demostrado que estas áreas se adaptan mucho mejor a los impactos del cambio climático y producen obviamente más alimento, como explicaba anteriormente. Las altamente protegidas también son bastante buenas. Yo diría que estas son las áreas donde se permite cierta nivel de pesca local, pesca a partir de derechos indígenas, etcétera, que también es bastante buena. Pero ¿qué pasa después? Cuando llegamos a las áreas que son
muy permisivas, como las áreas marinas protegidas de múltiples usos, los beneficios son prácticamente nulos en términos de protección de biodiversidad, en protección de mitigación del cambio climático y productividad. Por lo tanto, las áreas de múltiple uso no deberían ser llamadas áreas protegidas, deberían ser llamadas áreas de manejo. No son propiamente áreas protegidas y por lo tanto hay una discusión que creo que tenemos que dar porque hay muchos países que están cayendo en cierta complacencia en crear extensas áreas marinas protegidas donde está todo permitido y nada cambia. Y eso es un error que induce a confusión porque se celebran cosas que realmente no están produciendo los beneficios que necesitamos hoy día para poder enfrentar la crisis ambiental que estamos viviendo. Tenemos que trabajar indudablemente con las comunidades locales, el liderazgo de las comunidades en su conjunto y su involucramiento y protagonismo es esencial. No se puede trabajar sin las comunidades locales, sin respetar sus costumbres, sin sus tradiciones y también ponerlas en el centro de las peticiones justamente que deben presentarse para la creación de áreas marinas protegidas. En este caso, la comunidad Juan Fernández hace algunos años fue la que lideró el proceso para crear dos grandes parques marinos, uno en las Islas de Venturada y otro en Juan Fernández, que son todavía los más grandes de Latinoamérica. También hemos trabajado junto a comunidades Cahuéscar, un pueblo indígena en el sur de Chile. Hemos hecho un trabajo ya no solamente científico, sino también biocultural, que dio origen a un informe conjunto, que es la base de la propuesta para que la Reserva Nacional Cahuéscar sea, a petición de estas comunidades, convertida en un parque nacional sin salmoneras. Fue muy interesante esa experiencia, ojalá que tengamos tiempo en otra oportunidad para hablar de ello, pero esa combinación desde la cultura y la ciencia fue espectacular y el resultado fue muy bueno y la verdad es que está muy contundente la propuesta para que se cree un parque nacional ahí. Obviamente la ciencia es fundamental, nosotros tenemos afortunadamente un gran equipo científico, colaboramos también con muchos científicos locales y tenemos tecnología como este submarino que baja hasta 400 metros de profundidad. Es una herramienta muy buena para poder explorar como nunca antes, digamos, ciertos lugares del océano. Hacemos documentales, los documentales son muy importantes y las fotografías también, porque al final las emociones mueven a las personas, motivan, activan, así que son un gran complemento para los informes científicos que evidentemente son el soporte técnico, pero los documentales suelen movilizar mucho a las autoridades y también a las comunidades para apoyar la conservación marina. La tecnología para la vigilancia es fundamental y esto es una de las grandes cosas que creo que podemos avanzar en Latinoamérica. Existen ya herramientas a disposición de la gente, incluso no solamente de los gobiernos, para poder hacer vigilancia satelital de las actividades pesqueras y eso permite, por un lado, hacer un muy buen escrutinio de cómo los gobiernos están haciendo su trabajo para vigilar la pesca ilegal y también sirve para saber dónde están los focos, digamos, de problemas, ¿no? La pesca se suele concentrar en ciertos lugares, no está en todo el océano y por lo tanto con estas herramientas como Global Fishing Watch o como Skylight podemos saber dónde se está desarrollando la actividad pesquera y esto es muy útil y algo que podría perfectamente extenderse en el continente. Y el liderazgo político nacional, digamos, siempre es importante. En el caso de Chile, hay 4 grandes parques marinos, 3 fueron creados por la presidenta Bachelet. Recuerdo muy bien esta reunión que tuvimos en La Moneda, donde planteamos las propuestas que venían desde las comunidades para Juan Fernández y también para la zona de Diego Ramírez, y se tomó la decisión de crear estos grandes parques marinos. Así que el liderazgo de la presidenta Bachelet, que luego le reconocimos en una ceremonia muy bonita en Washington, recuerdo, fue fundamental. También recuerdo también al canciller Heraldo Muñoz, que fue el que primero entendió la importancia de introducir la conservación marina en la política chilena y en la política internacional chilena. Ayer también tuvimos una ceremonia similar con 2 presidentes, el presidente Iván Duque y el expresidente Carlos Alvarado, el primero de Colombia y el segundo de Costa Rica, que protegieron el 30% de sus aguas. Colaboramos estrechamente con ellos también en expediciones, la ciencia y con sus instituciones para poder crear áreas marinas protegidas que protegieron el 30% de sus aguas, lo cual es una gran noticia, siendo que todavía sigue siendo muy difícil crear áreas marinas protegidas en el mundo. Y también los esfuerzos multilaterales. En esta expedición tuvimos la posibilidad de trabajar con Chile y Argentina conjuntamente en la península antártica. Fuimos en un barco de la Armada chilena y tuvimos una colaboración totalmente
balanceada de ambos países y pudimos apoyar la propuesta para crear una gran área marina protegida en la península antártica. Ahora, no es decisión de estos países, tiene que ser una decisión del CAMELAR, que tiene 26 miembros y que, bueno, se toma su tiempo. La verdad es que ha sido lento el proceso, pero esperemos que tengamos una área marina protegida en algún momento. Lamentablemente, cada país tiene un derecho a veto y hay dos países, China y Rusia, que siempre se oponen, así que vamos a ver si en el futuro podemos tener novedades al respecto. Bueno, simplemente para terminar, hemos hecho este trabajo en muchos países. Esto ya está desactualizado porque se crearon ya hoy día las reservas marinas en Colombia, pero hemos hecho más de 30 expediciones y trabajo en distintos países y se han creado ya, entiendo que 27 ya, sumamos grandes parques marinos en el mundo, cubriendo 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Sí, para terminar, quiero simplemente recalcar un par de cosas. Uno, bueno, tenemos que reconocer que dependemos de la naturaleza, y esto no solamente a un nivel, digamos, de parques nacionales, sino que también me refiero a las economías. Todo depende de la naturaleza, todo vuelve a la naturaleza, desde el agua, el aire, eh, las cosas que usamos, todo vuelve a la naturaleza y por lo tanto tenemos que entender que lo que hagamos va a tener un impacto y tenemos que tener eso presente siempre y tenemos que todas las acciones que tengamos van a tener que tener eso en consideración. Lo segundo, bueno, no sé por qué no salió la segunda, ahí está, que en el centro del problema hay un fracaso institucional y político. Hemos llegado a este estado tan malo, ¿no? Del mar, tan crítico de los océanos, que no hace pensar, bueno, ¿qué ocurrió? Claramente hubo un impacto de industrias, ¿no? Pesqueras, plástico, empresas que contaminan el aire también y que luego contaminan el mar. Pero también hay un poder político que lo ha permitido. Y el poder político, tanto nacional como internacional, no ha sido capaz de frenar esto. Y ahí hay resistencias que tenemos que identificar y tenemos que ser nosotros mucho más hábiles para poder revelar esas cosas, hacer un escrutinio y poder hacer que la gente pueda controlar al poder político para exigirle soluciones. Lo tercero es que no toda área marina protegida suma. Hoy día tenemos que dejar de crear ilusiones de protección. Ya no estamos para eso y tenemos una ventana muy corta donde tenemos que usar las herramientas más fuertes que tenemos a disposición. Esto igual que una medicina, ¿no? Cuando estamos muy enfermos tenemos que tomar una medicina muy fuerte y eso pasa por tener áreas marinas estrictamente protegidas, ya sea completamente o altamente. Y las otras, lamentablemente, pueden ser buenas para manejar una zona, pero no son áreas protegidas. La sustentabilidad no siempre es el objetivo. Dejemos de hablar que todo tiene que ser sustentable y por lo tanto es bueno. Cuando hablamos de ecosistemas tan importantes, no queremos ser sustentables, queremos preservar esos ecosistemas. No existe esta noción de que vamos a explotar lo máximo posible sin afectar los derechos de las generaciones futuras. No, tenemos que a veces parar de producir, tenemos que parar de pescar en ciertas áreas. Tenemos que dejar de tener salmoneras dentro de áreas marinas protegidas como la Reserva Nacional Cahuéscar. No todo tiene que tener como límite la sustentabilidad. Tenemos que preservar los últimos lugares salvajes que van quedando en los océanos del planeta. Y el liderazgo político, como quedó claro, es fundamental. Las autoridades tienen que liderar esto, si no, con todo el respeto de los cuerpos técnicos, pero las autoridades son las que son las llamadas a tomar las decisiones. Esto no es solamente un tema científico, a pesar de que la ciencia es fundamental para soportar estas propuestas, es el liderazgo político el que lleva la conservación adelante. Y las comunidades locales también deben estar en el centro de las propuestas para poder no solamente encabezar los procesos, sino también hacer que estos procesos continúen en el tiempo. Si no se hace con las comunidades, probablemente las áreas marinas protegidas van a fracasar, van a quedar en el olvido o van a tener mucha resistencia, y eso es un problema. Y por eso termino con esta idea, que la colaboración es el camino. Tenemos que colaborar, nadie es capaz de hacer esto solo, ninguna institución, ni de gobierno, ni no gubernamental, ni científica, ni comunidad local. Somos todos los que tenemos que articularnos para crear buenas propuestas de áreas marinas protegidas, localizadas en los lugares adecuados, pero también con la participación política que le dé el sustento social
y con un liderazgo político que la lleve adelante. Ese me parece que es el camino. Tenemos que colaborar, entendernos y apuntar a objetivos ambiciosos, porque la colaboración no significa transar todo. No podemos llegar a decir, bueno, como vamos a colaborar, vamos a ponernos de acuerdo en el mínimo. No, tenemos que ponernos de acuerdo, ojalá, en el máximo posible, porque eso va a acelerar los cambios, va a traer beneficios más rápidamente, en un momento en que el tiempo vale oro. No tenemos 20 años para resolver esto, tenemos una ventana de esta década para poder frenar el cambio climático, si es que podemos, y la pérdida de biodiversidad. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido muy esclarecedora tu presentación. Muchas gracias por los ejemplos también. Es muy interesante, sobre todo pensando en un contexto regional, también conocer este tipo de ejemplos y pensar también cómo serían las áreas marinas protegidas en distintos lugares de nuestra región. Ahora quiero darle el pase a Sonia Español Jiménez, directora ejecutiva de Fundación MERI, y recordarles a todos ustedes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Nosotros al final las vamos a incluir en el panel de preguntas. Te dejo entonces, Sonia, el pase para que puedas compartir pantalla e iniciar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pasi. Muchísimas gracias a Uno5 por esta invitación. Hola a todos desde Lisboa, desde la conferencia, eso sí, desde el hotel, porque como sabemos los que estamos aquí, la conexión no está siendo nuestra mejor aliada en la conferencia, así que para poder estar con vosotros me tuve que venir hasta aquí. Como decía, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una temática súper atingente, como bien ha estado explicando Alex y tanto Paxi en la introducción. Hay mucho todavía por hacer, pero hay que ir viendo también qué es lo que sí se puede hacer y cómo poquito a poco podemos seguir avanzando, ¿no? Así es que, bueno, por mi parte, contaros un poco los trabajos que estamos haciendo desde la Fundación MERI, donde trabajamos con diferentes objetos de conservación, principalmente los océanos, y esto obviamente tiene una explicación, y dentro de los océanos las ballenas para nosotros son nuestra especie clave, ¿no? Pero bueno, partiendo por el principio, creo que es importante que volvamos a recalcar que efectivamente nos encontramos ahora mismo en una época de cambio climático que ya sabemos que es una realidad. Los impactos, como bien decíamos al principio de la presentación, ya se están haciendo notar, vienen aún peores impactos si es que no somos capaces de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando que el planeta se vaya calentando, ¿no? Así es que, bueno, para poder llegar a este tremendo desafío, solo tenemos dos opciones, o principalmente solamente hay una opción, que es efectivamente llegar a las emisiones cero para el 2050. Lo que sí bien sabemos, y bien comentaba Alex, que si bien podemos colaborar y tenemos que ser partícipes y hacernos todos cargo del mismo modelo de desarrollo en el que estamos viviendo, hay países en los que actualmente su avance de desarrollo conlleva sí o sí un aumento en sus emisiones de gases, entonces va a ser probablemente muy difícil que lleguemos a estas emisiones cero para el 2050. Entonces, por mientras se sigue avanzando en ese camino y nos seguimos preocupando de que así sea, podemos simplemente cuidar lo que ya tenemos, es decir, cuidar el planeta que nos da la vida a todos los que estamos aquí, y dejar que la naturaleza por sí misma pueda reducir de alguna forma el impacto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir significativamente a abordar estos múltiples desafíos de la solución. Por ejemplo, tienen el potencial de cubrir hasta el 37% de nuestras necesidades en cuanto a mitigación del cambio climático. Pueden, asimismo, reducir el impacto de la crisis climática, disminuyendo el riesgo de los desastres y proporcionando resiliencia a las comunidades. Se sabe que por sí solos los manglares, gestionados, eso sí, de una forma sustentable, sostenible, podrían reducir el riesgo de inundaciones anuales de más de 18 millones de personas en todo el mundo, evitando así daños que efectivamente tienen un valor económico de más de 57 millones de dólares, por ejemplo, en China, en India, en México, en Estados Unidos y en Vietnam. Es decir, hay ecosistemas que son claves, que si los dejamos ser, simplemente si los dejamos que vivan como vivían sin nosotros, por decirlo de una forma, nos pueden ayudar. Uno de estos ecosistemas claves, sin ninguna duda, son los océanos, puesto que no solo generan aproximadamente el 20% del alimento
mundial que finalmente todos consumimos, sino que también son responsables del 61% del PIB mundial. ¿Qué pasa? Que nosotros durante muchos años hemos visto a los océanos de una forma muy extractiva, en el que sabemos cómo la pesca ha ido en aumento, cómo actividades no tan beneficiosas para el medio ambiente están cada vez más introducidas, y por tanto hemos ido extrayendo estos recursos sin ver también que los océanos de una forma natural, estos servicios ecosistémicos que nos prendan, que nos unen a todos y que tienen que ver con que nos ayudan a regular el clima, producen más de la mitad del oxígeno de la atmósfera que todos consumimos, y principalmente absorben más de un 26% de todas las emisiones de gases antropogénicos que efectivamente nosotros consumimos, ¿no? Así es que, bueno, la necesidad, yo creo que de integrar esta economía azul en las políticas públicas puede ser un cambio que requerimos para una conservación más efectiva y un planeta más sano. Pero dentro de los océanos sabemos que existen diferentes especies, y en este caso os quería contar un poco acerca de las ballenas, porque no solamente son unas especies carismáticas, sino que son especies cruciales en los océanos. Esto es porque son especies paraguas, que lo que quiere decir es que están en una amplia área geográfica. Por tanto, la existencia de estas ballenas en algunos océanos representan también estas cadenas tróficas de las que Alex nos hablaba, y el efectivo, ¿no? El tener un océano sano versus su ausencia, que nos deberían de alarmar a todos, puesto que está hablando de que algo está pasando dentro del océano. Así es que, bueno, sabemos que por tanto la protección de estas especies significa en algún punto la protección de los océanos de una forma más indirecta, y por tanto de ahí viene su necesidad de entender cómo funcionan y efectivamente de hacer una conservación más efectiva. Las ballenas fueron además denominadas por la Comisión Ballena Internacional como ingenieros de los ecosistemas marinos, y esto es porque pueden influir en los ecosistemas marinos, al menos que se sepa a nivel científico, desde 4.2 o 4 aristas, ¿no? Una es directamente como presa de depredadores, como pueden ser la orca o el tiburón. Otra, ellas mismas son también fuentes de alimento para los peces y los invertebrados. Sabemos que, por ejemplo, cuando mueren, sus cuerpos caen al fondo marino y se convierten en la mayor y más nutritiva fuente de desecho de alimento, que es capaz de sostener una sucesión de conjuntos macrofaunales por varias décadas, ¿no? Entonces esto las convierte en esenciales para estos ecosistemas que generalmente no tienen tanta vida. Y por último, la denominada whale pump, es decir, la bomba de ballena, que es finalmente lo que tiene que ver es cómo las ballenas van transportando nutrientes no solamente desde las profundidades hasta la superficie, sino también a lo largo de todos los océanos, a medida que van defecando y van generando su orina en la superficie, y lo que hacen es transportar nutrientes como el hierro o el nitrógeno, que son limitantes en los océanos, es decir, que son muy pocos los que hay de forma natural, pero que son vitales para la vida vegetal y la vida animal de todos los niveles de la cadena alimentaria. Así es que las ballenas vuelven a poner estos elementos disponibles en la superficie del océano, donde además se puede estimular la productividad primaria a través del fitoplancton. Este proceso va a ayudar a combatir el cambio climático y el calentamiento global, ya que el carbono se absorbe por este fitoplancton durante la fotosíntesis, ¿no? Así es que, bueno, las ballenas, como digo, como están en todos los océanos, fertilizan estos océanos transportando estos nutrientes cuando migran desde las áreas donde se alimentan, por ejemplo en el sur de Chile, hasta las áreas donde se reproducen, que son áreas generalmente más pobres en este tipo de nutrientes, como pueden ser a lo mejor las aguas más calientes, ¿no? de Ecuador. Así es que, bueno, sabemos que las ballenas, aquí tenemos un poco ese ciclo que os comentaba, de flujo de nutrientes, flujo de carbono. Sabemos que las ballenas nos ayudan entonces a mitigar este cambio climático, porque se descubrió hace un par de años que solo una ballena es capaz de almacenar en promedio más de 33 toneladas de CO2 en su cuerpo, y que al morir este carbono, este animal se hunde, y el carbono que ha almacenado se queda
en su interior, se incorpora a los sedimentos y no vuelve a salir. En comparación, por ejemplo, con los árboles, que si bien son una fuente tremenda de absorción de CO2 en el momento en el que hay, por ejemplo, algún tipo de incendio, de deforestación, por algún tipo de cambio de cultivo, por ejemplo, este CO2 vuelve a salir a la superficie, ¿no? Entonces, en este caso, las ballenas se vuelven más productivas, más eficientes en esta captura, además de que sabemos que los árboles necesitan aproximadamente 45 años para absorber una tonelada de CO2. Las ballenas, como os comentaba, tienen un valor fundamental en los ecosistemas. Esto además se puede llegar a evaluar, y de hecho el Fondo Monetario Internacional hace un par de años, junto a científicos de Fundación MERI y de otras instituciones, llevaron a cabo un estudio para valorizar los servicios ecosistémicos de las ballenas azules, en este caso del sur de Chile, en base a los estudios previos que se habían hecho de las ballenas en general, ¿no? En este caso se calculó que el valor para una ballena azul en Chile es de alrededor de 4 millones de dólares, y esto está dividido en diferentes servicios ecosistémicos que prestan las ballenas. Por una parte, todo lo que tiene que ver en relación al whale watching, es decir, el avistamiento de ballenas, que sabemos que a lo mejor no en Chile, pero sí en otros países de la región, de la TAM, es una actividad muy productiva, pues se calcula en que su aporte está en más de 3,8 millones de dólares. Asimismo, como os comentaba, tienen esta absorción directa de CO2 en su cuerpo, y por cada ballena podemos estar hablando de que es $1 millón aproximadamente lo que vendría a hacer esta conversión, ¿no? Y asimismo el rol que tienen de fertilización de los océanos se calcula en 17 millones de dólares. Y por último, cuando hablamos de una estabilización en la cadena trófica, en cómo aumenta la producción primaria, y que esto finalmente se ve reflejado en los hechos de la pesquería y por tanto en una economía que sabemos todos que existe, como es la pesca, este se calcula en 2,8 millones de dólares. Así que como decía, una única ballena azul de Chile podría estar calculada en aproximadamente 4 millones de dólares, aún sabiendo que posiblemente este valor se queda corto, porque hay otros servicios que no se pueden calcular, no se pueden medir, como si que exista una relación muy profunda cultural de muchos años en varios de los países de esta región entre la población y las ballenas, y eso tiene un valor que, como digo, es imposible de calcular. Pero las ballenas, si bien los océanos están en peligro, las ballenas, como no, sufren también de estas mismas consecuencias. Como todos sabemos, el plástico es una amenaza fundamental para todos los océanos, pero, y en especial obviamente también para los cetáceos, pero sí es cierto que para los cetáceos, las ballenas en general, la principal amenaza es el tráfico marítimo, una actividad antropogénica que tiene principalmente dos consecuencias para las ballenas. Por una parte, las colisiones que se producen de forma involuntaria. Esto se puede entender desde el punto de vista de que las embarcaciones van a unas velocidades y poseen unos tamaños tan grandes que son capaces de ver a las ballenas y por tanto en muchos de esos casos chocan con ellas, llegando a producir su muerte, ¿no? O heridas o muerte. Pero asimismo hay otro tipo de amenaza, una más escondida, que no se ve tanto, que también tiene que ver con el tráfico marítimo, que es la contaminación acústica. Y esto es que cada embarcación, simplemente por el hecho de moverse, por hacer su actividad, va a generar un ruido que finalmente puede afectar a la comunicación de las ballenas, pero también, si este ruido es muy intenso o en otro tipo de especies, puede afectar directamente al estado fisiológico de los cetáceos, y pueden directamente llegar a varar, a sentirse desorientados e incluso a morir a través, como digo, de diferentes daños auditivos. En este caso, hablando del tráfico marítimo, hay las fotos que estamos viendo, por ejemplo, en la parte de abajo, son fotos tomadas en Chile, y sabemos a través de Cernapesca que desde el 2017
al menos 10 ballenas han muerto a causa de esta actividad antropogénica. En ese sentido es que Fundación MERI hace unos años decidió llevar hacia adelante un proyecto en el cual se buscaba justamente dar una solución efectiva a esta principal amenaza del tráfico marítimo, y os lo voy a presentar muy brevemente. Desde hace millones de años, las ballenas han habitado desde la Antártica hasta el Ártico y durante su vida capturan 33 toneladas de CO2, 1500 veces más que un árbol. Este es absorbido en sus cuerpos, por lo que no vuelve a salir a la atmósfera, ayudando así a reducir uno de los principales gases causante del calentamiento global. Las ballenas aportan nutrientes a su paso por todos los océanos. Estos nutrientes son fuente de vida microscópica, como el plancton, que ayuda a los océanos a fabricar el 50% del oxígeno que consume el planeta. Además, este sirve de alimento a otros organismos, siendo una cadena sin fin que favorece a todo el ecosistema marino y al ser humano, que se beneficia de este servicio traducido en la pesquería. Cuantas más ballenas, más peces. Sin embargo, las ballenas están bajo amenaza. Entre el 2007 y 2019 van más de 1.200 víctimas. Por eso nace The Blue Boat Initiative, que instalará y conectará la primera red sudamericana de boyas acústicas de alerta temprana para la protección de ballenas. Una red de boyas inteligentes con un complejo sistema de hidrófonos, sensores oceanográficos y transmisores que comenzará a operar en el sur de Chile. Esta es una de las principales áreas de alimentación y crianza de ballenas del hemisferio sur, gracias a la gran productividad y refugio que generan la combinación única de fiordos y las corrientes subantárticas y oceánicas. The Blue Boat Initiative comenzará en el mar interior de Chiloé, el Golfo de Ancud y el Golfo de Corcovado, para luego cubrir toda la ruta migratoria de las ballenas. La información satelital que ellas envían permitirá advertir en tiempo real a las embarcaciones sobre la presencia de ballenas, para que éstas tomen medidas que eviten golpear a estos valiosos cetáceos. Estas boyas permitirán también conocer datos vitales en cuanto al calentamiento global de los océanos, debido a los sensores oceanográficos que monitorearán el estado de salud de los océanos. El océano es parte esencial del ciclo de la vida, y nosotros podemos ayudar a que ésta siga adelante, multiplicándose y beneficiando al mundo entero. Sé parte de esta inédita iniciativa chilena. Ayúdanos a cambiar la historia del océano y el mundo. Bueno, así de forma muy breve, resaltar efectivamente que entonces el objetivo de este proyecto es proteger a las ballenas de su principal amenaza, que es el tráfico marítimo, a través de tecnología de vanguardia que va a permitir que a tiempo real podamos conocer la presencia de ballenas en un área. Con la Armada podemos avisarles a ellos de que existe esta presencia de ballenas, y por tanto ellos pueden avisar al resto de las embarcaciones de la zona para que efectivamente puedan tomar las medidas necesarias para reducir las colisiones. Asimismo,
en estas boyas se van a instalar sensores oceanográficos que nos van a permitir generar series de tiempo que justamente nos evidencien los cambios de los océanos, y toda esta información va a estar disponible y va a ser pública para toda la comunidad que esté interesada. Este proyecto, solamente para acabar, os contaré que justamente yo creo que es un ejemplo de colaboración. Existen diferentes instituciones que se han unido para que la tecnología, la ciencia, la comunidad y la política pública ambiental sean efectivas, así que dar las gracias de que esto exista, pero como bien decía Alex, los desafíos para la protección de los océanos, partimos por estas áreas marinas protegidas o por estas especies como principalmente fueron las ballenas, después tenemos la necesidad de las áreas marinas protegidas, pero finalmente yo creo que debemos de avanzar a un corredor marino que nos una a toda la región para que justamente las áreas marinas protegidas no queden aisladas en algunos de nuestros países. Para esto podemos usar diferentes tecnologías que nos ayuden efectivamente a monitorear la biodiversidad, como justamente la tecnología que se va a instalar en el sur de Chile, en el Bow Initiative, y por supuesto hace falta mucha unión de las políticas públicas, que entendamos que la naturaleza sí por sí sola es capaz de ayudarnos, de generarnos recursos, pero debemos de protegerla y por tanto hacer políticas que ayuden en esa dirección. Y por último, bueno, a dar las gracias a todos los que estamos aquí, aprovechar a las que estamos presentes en Lisboa, que sabemos que nuestra agenda es bien completa, pero bueno, contarlos que con el Ministerio de Relaciones Exteriores estaremos el jueves 30 hablando justamente de Chile, en este caso buscando esta conservación efectiva de los océanos, y desde la Fundación MERI organizaremos dos eventos, uno justamente hoy a las 8 de la noche, en el que vamos a hablar justamente de las protegidas y estos corredores marinos, justamente buscando este nuevo desafío de cómo ayudamos a toda la región, no solamente a Chile, a la conservación de los océanos. Y mañana tendremos otro evento en el que justamente queremos ver determinadas tecnologías, poner casos de estudios para entender cómo la tecnología aplicada a la conservación, así mismo como las políticas públicas económicas, ayudan a una protección activa de los océanos. Así que los esperamos allí, bienvenidos, y muchísimas gracias nuevamente a Uno 5 por esta invitación y por este tremendo panel. Muchísimas gracias, Sonia, muy completa tu presentación, muchas gracias. Y a continuación quiero dejar con ustedes a Javiera Calisto, directora de Oceana Chile, quien nos va a acompañar con una presentación muy interesante. Lamentablemente Javiera no nos pudo acompañar en la conferencia, pero está acá y nos va a acompañar ahora con su presentación. Te doy el pase, Javiera, muchas gracias. Hola Patsy, muchas gracias a ustedes por esta invitación, saludar a todas las personas que nos acompañan, no importa dónde estemos, estamos todos aquí por los océanos, así que voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que pueden verla? Sí se ve. Perfecto. Súper, buenísimo, y ahora pongo el tiempo para no pasarme. Bueno, esta ponencia se llama Protección de los Océanos y la importancia del rol ciudadano. Muchas veces en este tipo de conferencias se hacen promesas de parte de nuestras autoridades y esta presentación tiene el foco de decir, ok, nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, ¿qué podemos hacer para garantizar que efectivamente estas promesas y estos grandes eslogans se cumplan? Pero antes, como esta es una conferencia internacional, me gustaría contarles un poco sobre qué es Oceana y qué hacemos en Oceana Chile. Una de las principales campañas que nosotros tenemos es la protección de hábitat a través de la creación de áreas marinas protegidas. Hemos trabajado en múltiples áreas, por ejemplo, la MCPMU y el Parque Marino de Juan Fernández, Motumotori Ojiba, Nazca Desventuradas, y en la Patagonia, en el sur de Chile, nuestro querido Tortel. Estas áreas son áreas de gran valor medioambiental, áreas que presentan gran valor para la biodiversidad, y han sido declaradas como protegidas, pero lo importante ahora es enfocarnos en que estas áreas no sean protegidas solamente en el papel, como se dice, sino que efectivamente tengamos planes de implementación que logren proteger de forma real y concreta estas áreas. Bueno, estas áreas que pueden ver ustedes en la imagen representan alrededor de un 20% de las áreas protegidas de nuestro país, que a su vez representan alrededor de la mitad de nuestros océanos, por lo tanto ha sido de gran significancia, pero siempre es importante seguir trabajando y ya nos encontramos
construyendo la creación de otras áreas marinas protegidas, tanto en el sur como en el norte del país. Otra de las áreas en que trabajamos es en la recuperación de las pesquerías. Bueno, ¿y por qué? Todos saben que Chile es un país muy largo y nuestra costa representa alrededor de 4.000 kilómetros, y por lo tanto es muy importante protegerla porque nuestras costas son parte del sistema de corrientes de la corriente de Humboldt, y esto hace que desde la Antártica lleguen aguas muy frías, pero muy ricas, y que hacen que nuestras pesquerías sean una de las pesquerías más importantes del mundo, y por lo tanto es muy importante protegerlas. Y esto principalmente porque los últimos informes demuestran que alrededor de un 67% de nuestras pesquerías se encuentran sobreexplotadas, y por lo tanto necesitamos trabajar en ciencia, necesitamos tener información para que estas pesquerías efectivamente puedan ser protegidas. Nosotros trabajamos en pesquerías tan importantes como por ejemplo la merluza austral, la sardina, la anchoeta, y también nos encontramos trabajando en las algas, en las macroalgas pardas. Finalmente, también trabajamos en la contaminación, que podríamos decir que es de las áreas donde tenemos mucho que hacer. Hemos trabajado en el tema de plásticos, que ya les voy a contar un poco más. Hemos trabajado en prevenir que las mineras tiren sus desechos, sus relaves en el mar. Y también hemos trabajado, un segundo. Y también, como les decía, hemos trabajado en la salmonicultura, y yo también les voy a contar más detalles de qué se tratan estas campañas. Ahora, en esto me gustaría poder enfocarme en esta presentación. Me pidieron que como abogada les contara un poco sobre las legislaciones que hemos pasado en Chile, pero no solamente les quiero contar de las legislaciones para no aburrirlos, sino quiero contarles y destacar el rol ciudadano dentro de estas legislaciones. Una de las campañas más importantes que hemos podido ganar es hacer público la información sobre el BMS de las embarcaciones. Recientemente una de las personas preguntaba en el chat que existen, por ejemplo, embarcaciones chinas y que se encuentran ubicados en nuestro mar. Entonces preguntaban qué podemos hacer al respecto, cómo podemos confirmar que estas embarcaciones no se encuentren realizando actividades ilegales. Bueno, hace unos años en Chile, la información sobre el posicionamiento de estas embarcaciones era información que era secreta. O sea, si uno quería acceder a esta información no podíamos accederla de ninguna forma. ¿Qué es lo que hicimos en Oceana? En Oceana dijimos, esta información tiene que ser pública, y no solamente tiene que ser pública, sino que se tiene que estar de forma permanente a disposición del público. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda conocer esta información y pueda, por ejemplo, decirle a las autoridades: hey, atención, hay embarcaciones, estas embarcaciones, por ejemplo, se encuentran ubicadas en zonas donde no debiesen estar, o están desarrollando actividades en zonas donde no pueden realizar actividades, por ejemplo, de pesca, como son aquellos parques marinos. Entonces, gracias a esta nueva ley, cualquier persona puede conocer a través de un mapa virtual, a través de la plataforma, por ejemplo, de Global Fishing Watch, dónde se encuentran estas embarcaciones, y las personas pueden ser fiscalizadores. Y eso nos parece súper importante porque ya no solamente nos encontramos fiscalizando qué hacen los privados, sino que además nosotros como ciudadanos fiscalizamos qué hacen nuestras autoridades. Nuestras autoridades nos prometieron, por ejemplo, que en un área marina protegida no se puede pescar, pero ¿cómo sabemos que ellos están cumpliendo? Entonces, a través de estas herramientas nosotros podemos efectivamente fiscalizarlos. Bueno, como ya contaba muy bien Alex, la salmonicultura es una actividad que genera graves impactos en el medio ambiente, y por lo tanto, si esta actividad se va a desarrollar en áreas que nos pertenecen a todos, se deben desarrollar de forma efectivamente sustentable y con respeto a las comunidades locales. En Chile la salmonicultura se desarrolla con grandes cantidades de antibióticos, antiparasitarios, se producen importantes escapes de salmones, y para hacernos brevemente una imagen de lo que esto significa, el salmón no es una especie propia de nuestro país, es una especie exótica que fue introducida, y por lo tanto cuando se produce un escape de salmones, esto genera graves impactos, porque al ser una especie carnívora, produce un desequilibrio ya que consume especies nativas, y además
compite con otras especies locales por alimento. Entonces, si es que esta actividad se va a desarrollar, tiene que desarrollarse efectivamente sin que se produzcan escapes, y tenemos que producir incentivos para que se ocupen la menos cantidad de antibióticos posible, la menos cantidad de antiparasitarios, y que la cantidad de salmones que se producen efectivamente esté en equilibrio con el medio ambiente. Nosotros en Oceana Chile hemos trabajado por una ley por un proyecto de ley que está a punto de convertirse en ley, y lo que hace es que cualquier persona, cualquier consumidor va a poder saber cuánto antibiótico se consume, cuánto antiparasitario se consume, y van a poder tomar decisiones mucho más adecuadas. ¿De qué estoy hablando? Hay muchas amigas, hay muchos amigos que me dicen, mira, a mí no quiero dejar de consumir salmón porque me gusta mucho, pero quiero consumir salmón de aquellas empresas que efectivamente lo hagan mejor, aquellas empresas que no provoquen un impacto en el medio ambiente. Bueno, gracias a este proyecto de ley, cualquier consumidor de Chile o de cualquier parte del mundo va a poder efectivamente elegir aquella marca que desde sus centros, por ejemplo, no se produzcan escapes de salmones, porque vamos a poder saber qué empresas efectivamente toman todas las condiciones de seguridad para que los escapes no se produzcan. Van a poder saber qué empresas ocupan un bajo uso de antibióticos. Y esto es clave porque como consumidores vamos a poder decir, ok, yo voy a consumir salmón, pero de estas empresas, o definitivamente yo como consumidor puedo decir, yo no quiero consumir salmón porque no me da, salmón chileno porque no me da suficiente garantía. Entonces vamos a poder tener realmente la información ahí para poder efectivamente conocer cómo lo hace la industria, y en palabras de Alex Muñoz, porque él me enseñó esta palabra, realizar un escrutinio público de las actividades, de cómo lo está haciendo nuestra autoridad. Eso brevemente en salmonicultura. Y ahora les quiero hablar brevemente de la ley de plásticos de un solo uso. Esta es una ley que en Oceana Chile impulsamos, y creo que es una ley que fue muy importante porque como Oceana Chile y desde Plastic Oceans, nuestros socios en esta materia, trabajamos en un proyecto de ley, se la presentamos a un grupo de senadores, senadoras, diputados y diputadas que dijeron, sí, nosotros queremos apoyar esta ley, y la presentaron. Y luego fuimos capaces de aprobar una ley, pero que tuvo mucha participación ciudadana, distintas organizaciones de la sociedad civil estuvimos ahí impulsando, diciendo en el fondo qué queríamos de esta ley, y una de las cosas muy importantes que obtuvimos es que cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir donde los municipios, puede ir donde nuestros juzgados de policía local, que en el fondo son, podríamos decir, nuestros jueces que están encargados de fiscalizar esta ley, y decirles, mire, fui a este restaurante, fui a este bar, fui a esta cafetería y me entregaron un producto que no está permitido, que está prohibido. Entonces, nosotros como ciudadanos vamos efectivamente a poder tener un rol realmente fiscalizador de esta ley. Esta ley es muy importante porque se basó en las mejores prácticas a nivel mundial. Escogimos qué es lo que cada país, tanto del continente como del mundo, qué cosas están haciendo bien, y las tomamos y creamos esta ley. Y dentro de estos elementos está la fiscalización ciudadana. Entonces, esto nos parece que es muy, muy, muy importante. Voy a ver si es que me queda tiempo, ya llevo 10 minutos, así que, bueno, para ir terminando, es muy importante que las comunidades locales podamos participar, y podemos participar de dos formas muy claves. Primero, a través de la participación ciudadana, es decir, por ejemplo, en este caso en concreto, impulsando proyectos de ley, fortaleciendo proyectos de ley, aportando información que es clave. Hay muchas veces que estos proyectos de ley se crean en el fondo, desde los técnicos, pero no se escucha a la ciudadanía y desde el conocimiento ciudadano. Y creemos que eso es muy importante para enriquecer en el fondo, estos procesos. Y por otro lado, cuando nuestras autoridades nos hacen promesas, cuando nos dicen, ok, vamos a proteger estas áreas, vamos a crear un proyecto de ley que prohíbe cierta actividad o que la regula, como nosotros podemos ser fiscalizadores a través del acceso a la información. Y eso nos parece muy, muy clave. Así que bueno, esperando ahora sus preguntas. Bueno, viene la presentación de Daniel, pero después estamos súper listas para responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Muy, muy interesante tu presentación. Muy importante también el rol que como ciudadanía podemos tener y ejercer en los distintos espacios donde nos desempeñamos, desde lo local, lo regional, a nivel nacional, todos esos espacios donde podemos impulsar y desarrollar proyectos y generar también cambios y transformaciones más profundas a nuestro sistema. Muchas gracias por tu presentación, y ahora quiero darle el pase a Daniel Cáceres, que es el representante regional de Sustainable Ocean Alliance, SOA,
quien nos acompañará el día de hoy con una presentación también. Solo para contextualizar, Daniel también es un activista joven, así que es una mirada súper interesante también para efectos de este panel. Te doy el pase entonces, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patsy, pero me voy a cambiar de audio. Ya, ahora sí creo que se me escucha mejor. Ya, muchísimas gracias de verdad por la invitación en el espacio. Creo que justo ahorita en la Cumbre de Océanos tenemos bastantes temitas que hablar, especialmente de lo que pasa en nuestra región, especialmente en marco no solamente de la crisis climática, sino también en marco de la crisis de biodiversidad, que es algo que nos estamos bastante olvidando hablar, especialmente en un contexto global. Bueno, voy a compartir mi pantalla al toque. Vamos a ver, aquí está. Voy a compartir esa presentación de inglés, que creo que es la que queda. Y no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. ¿Sí se puede ver? Sí, lo podemos ver. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, como Sustainable Ocean Alliance, somos la organización más grande del mundo de jóvenes que actualmente trabajamos con el tema del océano, buscar soluciones, también incidir para mitigar daños, generar adaptación. Y bueno, principalmente en SOA tenemos dos programas esenciales, que es el programa de liderazgo oceánico y el programa de acelerador de soluciones. En el programa de liderazgo oceánico lo que tenemos es un programa donde básicamente buscamos identificar a vocerías, a jóvenes, a liderazgos en cada país, en localidades, en provincias, para empoderarlos, darles financiamiento, capacitación, apoyo, para construir una comunidad en torno a eso. Nos parece bastante importante como SOA siempre incluir a jóvenes de todos los distintos perfiles que pueden haber, jóvenes ya sean no solamente biólogos marinos, sino ingenieros ambientales, médicos, tenemos presidenta de hecho de SOA, que es médica, tenemos fotógrafos, para darle la agenda oceánica, porque queremos garantizar que la agenda del océano esté presente en todas las siguientes generaciones. Entonces para nosotros es bastante importante incluir a toda la diversidad de jóvenes. Y el segundo programa que tenemos es el programa de soluciones oceánicas, que justo hace 2 días hemos tenido la cumbre de jóvenes, que hemos sido los anfitriones junto con el gobierno de Kenia y Portugal, del encuentro de jóvenes de la cumbre de océanos. Y hemos traído 150 jóvenes de diversas partes del mundo acá a Portugal, para básicamente pensar en soluciones innovadoras respecto a 5 diferentes temáticas oceánicas, para brindarles, bueno, para que trabajen en equipo con gente que recién se conocía en la mayoría de los casos y que creen ideas innovadoras, estén con mentores y después, con la idea que mejor quede de los 31 grupos que quedaban, se le da un financiamiento para que la puedan aplicar. Y también, bueno, la Universidad de Portugal les terminó también brindando maestrías, becas de maestría a esos jóvenes. Entonces buscamos bastante también, no solamente tener un programa de liderazgo, sino también un programa de acelerar soluciones, o sea, crear ideas de negocio sostenible a largo plazo, de organización autosostenible, y darle las herramientas necesarias para continuar. Pero voy a comenzar esto. En el programa de liderazgo tenemos lo que es una comunidad que también está en línea, es regionalmente coordinada. Yo soy actualmente el representante de eso en Latinoamérica. También tenemos una incidencia política por un medio de un Youth Advisory Council, Policy Advisory Council, y damos los apoyos de financiamiento en ambos programas, ya sea en el programa de liderazgo con microfinanciamiento de $2,000 hasta $4,000, o en el programa de acelerador, que damos financiamientos hasta $25,000 a los jóvenes en apoyo de temáticas. Nuestras áreas de impacto principalmente son reducción o también fijación de carbono o carbono azul, cambio climático, preservación de los ecosistemas y restauración, pesquerías y agricultura sostenible, contaminación y economía circular, y incidencia política, data y investigación, que es algo que también nos enfocamos bastante. Nuestros modelos para el programa, por ejemplo, de acelerador es encontrar, incubar estas elevaciones, o sea, darles las mentorías que necesitan, elevarlas, darles la voz que necesitan, apoyarlos en temas de marketing y publicidad, y multiplicar también las soluciones. Y en nuestro programa de liderazgo tenemos las comunidades representan las regiones, los capítulos nacionales. De hecho, Latinoamérica es nuestra región más grande actualmente de SOA. Tenemos más de 1.700 jóvenes
que son parte, activos y miembros de SOA, y también tenemos subcapítulos, que Perú y Ecuador son los únicos dos países que tienen esos subcapítulos. 60% de nuestra red de jóvenes son mujeres, 11% indígenas, y la edad promedio es 28 años, porque de hecho la edad que usamos para tema de juventud es hasta los 35 años. Y bueno, hemos dado más de 181 microfinanciamientos a más de 61 países, 84 en países en desarrollo y 10% en las Small Islands, que de hecho es el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Hemos tenido también, hemos creado el Gran Acuerdo Azul, que estamos implementando con nuestro Consejo de Políticas Oceánicas, donde hemos hecho un análisis y mapeo directamente con los jóvenes para promover políticas que tengan que ver con carbono cero, preservar la biodiversidad, alimentación sostenible y involucramiento de los stakeholders y con policy makers. Y actualmente tenemos una campaña de moratoria a la minería submarina. Nuestra región actualmente en Latinoamérica estamos enfocados en movilizar esta campaña de llamar por una moratoria a la minería submarina, debido a que, como ya la mayoría de ustedes deben conocer, el ecosistema menos conocido en nuestro mar son los ecosistemas de los fondos marinos. Y actualmente, como tenemos de hecho, por la demanda de minerales que está aumentando, la mayor cantidad de reservas de minerales no se encuentran ya en los ecosistemas terrestres, sino en los ecosistemas de profundidad. Y entonces, como ya sabemos que hay bastantes empresas que están interesadas, hay países como Chile, por ejemplo, y que es parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, queremos hacer un llamado internacional y también de manera nacional, en el caso que ahora voy a comentar, para hacer una moratoria de 10 años para promover la investigación científica necesaria para conocer los fondos marinos, ver el impacto que va a tener en el clima, porque los fondos marinos también, como conocen, son los secuestradores de gran parte del CO2 atmosférico, como comentó Patsy al inicio, y también para conocer los impactos que va a tener en las pesquerías y en las comunidades aledañas, porque de hecho va a afectar de gran manera el zooplancton, el fitoplancton en las diversas zonas. De hecho, en Perú, el día de ayer hemos anunciado que hemos redactado un proyecto de ley junto con el congresista Ed Málaga de Perú, y hemos propuesto la primera moratoria a la minería submarina en toda Latinoamérica. Es el primer proyecto de ley que ha sido redactado por nosotros junto con otras organizaciones de la región y de hecho de otras regiones también. Francia tiene gran parte y ya hemos presentado este proyecto de ley. Bueno, entonces nos estamos juntando a la coalición de países y esperamos que Latinoamérica se convierta en un continente donde la mayoría de países puedan hacer este llamado a la moratoria internacional y la moratoria nacional por medio de proyectos de ley a la minería submarina, que me parece bastante necesario. En los fondos del mar, de hecho, la extracción de recursos en el fondo del mar es una actividad que todavía no se hace. Entonces, es la primera actividad que podemos planificar, conocer y crear una estrategia respecto a eso antes de que ocurra el proceso de extracción. Entonces, es una oportunidad completamente única de evitar daños y promover las extracciones sostenibles y la conservación de la biodiversidad y promover y fomentar también la investigación, porque esta moratoria de hecho viene acompañada también con cada 2 años de análisis científicos para ver cómo se han mejorado los avances actuales. De hecho, nuestra región, que es algo que nos preocupa bastante, es la pérdida de biodiversidad. De hecho, hemos sido los que en los últimos años ha perdido la mayor cantidad de pérdida de biodiversidad, 94% por el análisis de BBF, pero bueno, eso también es porque ya la mayoría de otras regiones ya habían tenía una pérdida de biodiversidad bastante amplia antes. De hecho, nosotros los humanos, cuando llegamos hace 12.000 años acá a América Latina, todavía cuando llegábamos, todavía habían dientes de sable, todavía habían cocodrilos gigantes, todavía estaban los perezosos gigantes, y de hecho en solo 2.000 años llegamos desde el norte de Alaska hasta Argentina, y de ahí en un par de miles de años nos llevamos a casi a más de 30 especies distintas que habían estado viviendo y habitando nuestro continente por millones de años. Y lo mismo ocurrió en todos los demás continentes. De hecho, siempre, como América Latina ha sido la última en tener la colonización humana, no me refiero a la colonización humana europea, sino a colonización humana neta, o sea, desde la llegada del primer humano cuando llegó en el norte, en Alaska, hemos siempre generado una tendencia de pérdida de biodiversidad, principalmente por la caza y también por la pérdida de hábitat. Pero en el ecosistema marino
como ha sido una barrera, la principal causa de pérdida de biodiversidad ocurrió directamente por extracción, por pesca. Pero hoy en día también hemos repetido y estamos repitiendo la misma tendencia de pérdida de biodiversidad de los ecosistemas terrestres. Como mencioné, la pérdida de biodiversidad terrestre empezó primero por extracción directa, por caza directa, por el movimiento humano y ya después por pérdida de hábitat. Ya cuando ya no vivíamos de manera sostenible, entonces necesitábamos de la agricultura para alimentarnos con la naturaleza, empezábamos a perder hábitat para expandir nuestros cultivos y ahí generamos pérdida de biodiversidad, y ahora lo mismo está pasando en el océano. La primera causa de pérdida de biodiversidad era directamente por pesca, por caza directa, pero hoy en día ya estamos teniendo una pérdida de biodiversidad por pérdida de hábitat. ¿Por qué? Por pesca de arrastre, que está destruyendo fondos marinos también por desoxigenación, por la cantidad de productos de agricultura, también por la contaminación de pesticidas, que la contaminación en sí es un ejemplo de pérdida de hábitat de los organismos. Entonces estamos siguiendo esta misma tendencia y en ecosistemas marinos es el que menos lo conocemos. Vamos a reducir esto para que puedan ver bien. Y bueno, nuestra región es una región también que tiene bastante potencial para evitar, si ven los puntitos amarillos, son zonas que son eutróficas actualmente, pero que todavía no son hipóxicas. Pero si vemos en la mayoría de países del hemisferio norte, la mayoría de los países del hemisferio norte ya han pasado de frente a tener zonas muertas, a zonas muertas sin oxígeno. Entonces en Latinoamérica tenemos todavía la oportunidad, en la gran parte, de prevenir, convertir esas zonas eutróficas a eventualmente convertirlas en zonas muertas o anóxicas. Entonces, ya tenemos zonas hipóxicas que eventualmente van a pasar ahí. Entonces, tenemos que también tener políticas, incidir también como jóvenes en impulsar las políticas de agricultura, de oxigenación, de acidificación. De hecho, Perú, de acuerdo a los modelos, va a ser el país más vulnerable ante la acidificación marina por el cambio climático. De hecho, también es por eso estamos acá también para ver cómo impulsamos políticas de acidificación, que son necesarias porque es un tema que no se habla mucho. Bueno, y en nuestros capítulos de SOA, tenemos actualmente capítulos de SOA en México, en Chile, en Argentina, en Perú. Daniel, disculpa, te quedan menos de un minuto, por favor. Ya, entonces tenemos una red bastante grande en Latinoamérica, pero todavía seguimos en fase de expansión, identificando y buscando jóvenes que puedan liderar estos capítulos donde nos faltan. Tenemos más de 1.600 jóvenes, como mencioné, y la mayoría en Latinoamérica son de 22 a 26 años que tenemos actualmente. Estos son los impactos que hemos tenido con nuestros proyectos y pues, lo que esperamos lograr este año 2022. Así que bueno, creo que con eso ya me queda tiempo, así que muchísimas gracias. Eso es justo el fotito del derrame de petróleo que hemos tenido en Perú. Muchísimas gracias, Daniel, por tu exposición. Ha sido muy interesante también poder conocer algunos de los aspectos que se están desarrollando en participación joven. A este respecto, solamente nos gustaría pedirte si nos dejas compartir pantalla para poder proyectar también las preguntas del público, por favor. Muchas gracias. Bueno, a continuación y ya para finalizar con nuestra actividad, queremos abrir el espacio de preguntas para el público. Hemos seleccionado algunas preguntas del público que son más generales y así cualquiera de los invitados puede tomar la posta y responder las preguntas. Sí, en primer término está la pregunta de Lucía, que nos pregunta cómo promover desde la sociedad un área marina, por ejemplo, en el caso de la ecorregión de Chiloé del Tao, pero en general, ¿cuál área un área de protección marina, cómo se puede potenciar o generar desde la sociedad civil? Les dejo ahí abierta la interrogante para cualquiera de nuestros expositores que quiera tomar la palabra. Yo hablé demasiado, así que no quiero contestar a menos que nadie más quiera responderla. Bueno, si no hay más voluntarios, mira, simplemente 20 segundos. Cualquier persona puede presentar una propuesta de área marina protegida. No hay, digamos, no hay que ser ni un experto ni una ONG. Esto puede nacer incluso de las comunidades no formalizadas. Pero se tiene que hacer una propuesta digamos, al gobierno, ya sea a través de la Subsecretaría de Pesca, en el caso de los parques y las reservas marinas, o si fuera un área de múltiple uso tendría que ser el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí empezar, digamos, todo un proceso. Es largo y yo diría que es importante primero ver cómo uno puede fortalecer la propuesta. Científicamente, ojalá estar asociado
alguna organización no gubernamental que aporte información científica, o también a universidades, investigadores independientes también puede ser, y hacer yo diría un proceso de buena participación, digamos, ¿no? De que sea la comunidad más bien representada la que impulse esto. Siempre hay organizaciones expertas, está Oceana, hay otras organizaciones, nosotros mismos también nos dedicamos a eso y podemos siempre responder consultas sobre eso. Pero bueno, eso básicamente cualquiera lo puede hacer. Simplemente recomiendo fortalecer la ciencia y también los procesos políticos para que esté bien apoyada. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que es de Inés, quien nos contextualiza un poco respecto justamente a la situación que ocurre en Perú tras el derrame de petróleo, y dice que no se ha visto sanción y acción. Si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra o Canadá, ¿cómo se hubiera actuado ante este tipo de situaciones? No sé, ahí dejo abierta para quien quiera responder de nuestros expositores. Bueno, yo puedo responder, no conozco la legislación específica de Canadá y de Inglaterra, pero efectivamente existen modelos de leyes a partir de los cuales es mucho más fácil sancionar. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la salmonicultura. Hoy en día, cuando hay un escape de salmones, hay que probar una serie de eventos, como por ejemplo, cuál es la sanción, cuál es el daño que se provocó, cuál es la causalidad, cuál es la negligencia. Entonces, lo que nosotros estamos buscando hacer para el escape de salmones es sancionar el escape de salmones a todo evento. Es decir, no tengo que probar una serie de elementos, sino que por el simple hecho de que se produzca un escape de salmones, esta compañía tiene que ser sancionada. Lo mismo puede ocurrir con derrame de petróleo. No importa cuáles son los motivos por el cual se produzca un derrame de petróleo, pero en el fondo el derrame de petróleo tiene que ser sancionado a todo evento. Y estos son el tipo de legislaciones que tenemos que tener. No puede ser posible que no se establezcan sanciones por falta de prueba, por ejemplo. El simple hecho de que un derrame se produzca ya implica un daño ambiental gigantesco y por lo tanto no es necesario entrar a probar este tipo de elementos. Y ese es el tipo de legislaciones que tenemos que entrar a tener, donde cuando cualquier empresa esté utilizando los recursos naturales, tiene que tener un estándar mucho mayor, porque nosotros, como no es propiedad privada, sino que es propiedad pública, podemos exigir mayor protección al medio ambiente. Muchísimas gracias, Javiera. Muy clara tu respuesta y muy al punto. Y finalmente, una tercera pregunta que tenemos es de Angélica, que nos hace como la pregunta así más clave, y quizás aquí contextualizando un poco. En la conferencia del día de mañana se va a presentar el reporte anual de el estado global de la pesca y la acuicultura, y acá hay una serie de eventos que también promueven este tipo de técnicas y se recomienda en definitiva avanzar hacia generar proteína azul de esta manera, también por la carga de emisiones que tiene menor en comparación a la proteína terrestre. Pero desde ese punto de vista, entendiendo que parece que esta no es una tendencia en retirada, sino algo que se va a masificar, y acá es donde viene la pregunta de Angélica, ¿es posible, realmente es posible hacer una salmonicultura sustentable y sin impacto sobre los ecosistemas donde se inserta? Aquí dejo abierto a quien quiera responder. No, categóricamente no. Esta es mi visión, mi opinión y la opinión hoy día de National Geographic también. No existe la salmonicultura sustentable, y algo que vengo diciendo hace harto más de una década, digamos, y creo que se ha comprobado que no existe la salmonicultura desprovista de serios impactos ambientales. No existe un ejemplo donde se haya dado una situación de esa naturaleza. Yo he visto, por ejemplo, las mismas empresas, cuando del año 2009 prometían 0 escapes. No existe la salmonicultura en jaulas abiertas que no haya tenido escapes de salmones. Nunca. No existe el cultivo de especies que no sean, digamos, que no sean exóticas y carnívoras, digamos, ¿no? Todos los salmones y truchas que se cultivan en Chile son especies introducidas, como decía Javier en su presentación. Y por lo tanto hay problemas de fondo que no han podido ser resueltos y no quieren ser resueltos nunca. Así que son problemas crónicos y por lo tanto no existe la salmonicultura sustentable. Mi opinión es que deberían salir de Chile. Mi campaña hoy día es que salgan de la Reserva Nacional Cabo Huáscar. Hay una diferencia entre una opinión y una campaña.
Yo quiero complementar la respuesta de Alex. Y además de que tenemos que pensar que la salmonicultura no es el único tipo de actividad que se puede desarrollar. O sea, hay un término mucho más general que es la acuicultura, que permite, en el fondo, el desarrollo, el cultivo de especies nativas en centros de cultivo. Que naturalmente tienen asociado un impacto mucho mayor. Entonces, ese es el tipo de visiones que hay que promover. El desarrollo de la acuicultura de especies que sean nativas, que generen menos impacto, y bueno, y efectivamente es bastante, por lo menos la práctica de la salmonicultura en Chile, hasta el momento es bastante difícil decir que puede ser sustentable. El uso de antibióticos, el uso de antiparasitarios, los escapes son, en el fondo, la industria en Chile está en deuda, y lo mínimo, y bueno, y también y agregando el desarrollo de esta actividad en ciertas áreas que son prístinas, que tenemos que tener porque garantizan, en el fondo, áreas necesarias para las futuras generaciones y también para las presentes. Así que sí, es bastante el que quiera, yo creo que es hora de la industria de decir cómo la salmonicultura puede ser sustentable. Son ellos los que tienen que demostrarnos que pueden quedarse en nuestro país. Así que sí, es una interesante pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Alex, Javiera. Ha sido súper claro también cómo han respondido y muy breve. Y solamente para finalizar nuestra actividad de evento, nos gustaría que cada uno, tal vez en un minuto, nos pudiera dejar sus mensajes finales para cerrar ya con este evento. Hagámoslo con el mismo orden con el que empezamos. Alex, luego Sonia y Javiera. Entiendo que Daniel se tuvo que retirar por otra actividad que tenía en la conferencia, pero para que ahí ustedes puedan realizar su minuto. Aprovecho de pedirle a Sonia también si nos puede compartir los contactos de Mary que han estado consultando harto a través del chat. Adelante, Alex. Muchas gracias. La ventana se está cerrando. No tenemos mucho tiempo para resolver la grave crisis ambiental, climática que estamos viviendo y por lo tanto las acciones que tomemos ahora como planeta son vitales para el futuro de la humanidad. No estoy exagerando, pero acá estamos poniendo en riesgo a gran parte de la población que no va a poder adaptarse a condiciones muy adversas para vivir. Los océanos están sufriendo embates muy fuertes a partir de la sobreexplotación y el cambio climático, pero también el océano es nuestro gran aliado. Si nosotros protegemos al océano, vamos a poder tener una herramienta muy poderosa para poder enfrentar la pérdida de biodiversidad, mitigar el cambio climático y también dotar de una fuente de alimento y proteína para miles de personas en todo el mundo. Así que tenemos que redoblar los esfuerzos. No está fácil y tenemos noticias desalentadoras en muchos frentes, a pesar de que hay países que están tomando la iniciativa y creando grandes parques marinos. También vemos como, por ejemplo, las conversaciones de cara a la Convención de Biodiversidad, donde se está discutiendo la meta de proteger el 30% del planeta, están estancadas, y la reunión de la semana pasada en Nairobi terminó con un muy mal resultado, con una improvisada reunión próxima en Canadá en diciembre para poder darle una respiración artificial, digamos, a las conversaciones. Así que estamos lentos, no estamos llegando al nivel de ambición que se requiere para poder mantener el clima bajo control y también prevenir la desaparición acelerada de especies en el mar y también en todo el planeta. Muchísimas gracias, Alex. Te doy el pase, Sonia. Bueno, como por último, como una conclusión, como siempre, volver a dar las gracias, y creo que justamente en Lisboa quiero pensar que vamos a dar pasos justamente en adelantar a qué es lo que nos hace falta. Esta conferencia, estamos viniendo muchas instituciones con muchas ganas, se suspendió hace 2 años, ha dado tiempo a que muchos podamos estar aquí, por lo menos desde Chile. Hay una gran delegación chilena, sé que desde Latinoamérica también. Entonces, ¿por qué no seguir un poco con la esperanza? Creo que finalmente la esperanza, la ilusión, las acciones concretas, con proyectos concretos, son los que nos hacen seguir estando aquí. Los pequeños avances son pequeños, pero son avances, y eso es lo que nos hace falta para poder seguir. En lo concreto, en lo específico, para la región, yo creo que es súper importante que avancemos en las áreas menos protegidas. Creo que dan respuesta a varias de las problemáticas que actualmente tienen los océanos, y efectivamente estas áreas menos protegidas tendrían que verse dentro de un paraguas
mucho más amplio como son los corredores marinos y efectivamente pensar cómo nos hacemos cargo de que efectivamente funcionen estas áreas, no sean de papel, y para ello existen tanto herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar como las herramientas políticas, si es que somos capaces de una vez de alinear todo lo que tiene que ver en materia de política pública ambiental con la economía, que finalmente es la que mueve el mundo y por la que muchas veces pasan cosas en nuestros océanos que no quisiéramos, ¿no? Entonces, idealmente que seamos capaces de avanzar en esas dos direcciones, y yo creo que para la próxima conferencia ojalá podamos presentar cosas más positivas, resultados de todo este trabajo. Así que nada, un placer a todos y muchas gracias. Excelente, Sonia, muchísimas gracias. Te doy el pase, Javiera. Bueno, un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes y hablando sobre los océanos. Yo creo que desde la sociedad civil tenemos un rol clave y tenemos que exigirle a nuestras autoridades que no solamente establezcan metas ambiciosas, pero que sino también exigirles que las cumplan. Y por eso nosotros tenemos un rol en la participación ciudadana y en el acceso a la información que nos permite efectivamente fiscalizar todo esto que se está haciendo. Entonces, muchas veces nos piden acciones individuales, pero yo creo que una acción colectiva en que todos y todas juntos nos unamos para poder exigirle a nuestras autoridades el cumplimiento de estos objetivos es clave. Así que, no, y como decía Sonia, el trabajo colaborativo es muy importante y estar ahí, despiertos, molestando y exigiendo que efectivamente estos logros se alcancen pronto. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera, te pasaste. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y por permanecer también conectados tanto rato. Muchas veces se alarga un poco el tiempo, pero le agradecemos a todos también su paciencia, la disposición del tiempo de nuestros expositores de haber asistido. Muchas gracias por estar en estas temáticas. Ha sido muy, muy bonito, para, al menos como organización, ver la cantidad de interés que se ha generado. Así que muchas gracias. De todas formas, les recordamos que va a quedar disponible esta grabación a través de nuestras redes sociales para que la puedan consultar también a futuro y lo puedan compartir con aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y sin más nos despedimos. Gracias, que tengan una buena tarde. Adiós. Chao, buena tarde a todos y a todas.